Un drama en los aires. Julio Verne. En el mes de septiembre de 1850 y tantos, llegué a Frankfurt sobre el Main. Mi tránsito por las principales ciudades de Alemania había sido brillantemente señalado por ascensiones aerostáticas. Pero hasta aquel día ningún habitante de la Confederación me había acompañado en la barquilla, y los bellos experimentos hechos en París por M. Green, Eugenio Godard y Poitevin no habían podido decidir todavía a los graves alemanes a aventurarse por los caminos aéreos. Sin embargo, tan pronto como se esparció por Frankfurt la noticia de una ascensión próxima, pidieron 3 notabilidades el favor de marchar conmigo. 2 días después debíamos subir desde la Plaza de la Comedia. Me ocupé en preparar inmediatamente mi globo. Era de seda preparada con gutapercha, sustancia inatacable por los ácidos y los gases, de impermeabilidad absoluta y cuyo volumen, que medía 3.000 metros cúbicos, les permitía elevarse a las mayores alturas. El día de la ascensión era el de la gran feria de septiembre que atrae tanta gente a Frankfurt. El gas del alumbrado, de una cualidad perfecta y de gran fuerza ascensional, me había sido suministrado con excelentes condiciones, y sobre las 11 de la mañana estaba el globo henchido en sus 3/4 partes, requisito indispensable, porque a medida que se efectúa la elevación, las capas atmosféricas disminuyen en densidad y el fluido encerrado en el globo, adquiriendo mayor elasticidad, podría romper la envoltura. Mis cálculos me habían dado exactamente la cantidad de gas necesario para llevar a mis compañeros conmigo. Debíamos partir a mediodía. Magnífico era el golpe de vista de aquella multitud impaciente que, apiñándose alrededor del recinto reservado, inundaba la plaza entera, rebosaba por las calles inmediatas y entapizaba las casas de la plaza desde el piso bajo hasta los aleros del emparrado. Los grandes vientos de los días anteriores habían cesado, y un calor que abrumaba caía del cielo sin nubes. Ni un solo soplo agitaba la atmósfera. Con semejante tiempo podía bajarse al sitio mismo de donde se subía. Me llevaba 300 libras de lastre, repartidas en sacos. La barquilla, completamente redonda, de 4 pies de diámetro por 3 de profundidad, estaba cómodamente instalada. La red de cáñamo que la sostenía se extendía simétricamente sobre el hemisferio superior del globo. La brújula estaba en su sitio. El barómetro se hallaba suspendido en el aro que reunía las cuerdas de sostenimiento, y el ancla se había preparado cuidadosamente. Podíamos marchar sin recelo. Entre las personas que se apiñaban alrededor del recinto, observé a un joven pálido, de facciones alteradas. Su vista me impresionó. Era un espectador asiduo de mis ascensiones, a quien había encontrado ya en varias ciudades de Alemania. Con aire inquieto contemplaba ávidamente la curiosa máquina que permanecía inmóvil a algunos pies del suelo, y estaba silencioso entre todos sus vecinos. Dieron las 12. Era el momento. Mis compañeros de viaje no aparecían. Envié al domicilio de cada uno de ellos y supe que el uno se había marchado a Hamburgo, el otro a Viena y el tercero a Londres. Les había flaqueado el corazón en el momento de emprender una de esas excursiones que, gracias a la habilidad de los aeronautas actuales, carecen de todo peligro. Como hasta cierto punto formaban parte del programa de la función, les entró el recelo de que les obligasen a ejecutar fielmente su compromiso, y se habían escapado lejos de la escena en el instante en que el telón debía levantarse. Su valor estaba evidentemente en razón inversa del cuadrado de su velocidad, en tomar las de Villadiego.
La multitud, medio burlada, demostró su mal humor. No vacilé en partir solo, a fin de restablecer el equilibrio entre el peso específico del globo y el que debía llevar. Reemplacé a mis compañeros con sacos de lastre y entré en la barquilla. Los 12 hombres que retenían el aparato por 12 cuerdas fijadas al círculo ecuatorial las dejaron correr un poco y el globo se separó a algunos pies del suelo. No había el menor soplo de aire y la atmósfera parecía infranqueable por su pesadez de plomo. ¿Está todo dispuesto?, exclamé. Los hombres se dispusieron. La última inspección me demostró que podía arrancar. ¡Atención! Hubo entre la multitud cierta agitación y me pareció que invadían el recinto. ¡Soltadlo todo! El globo se elevó lentamente, pero experimenté una conmoción que me tiró al fondo de la barquilla. Cuando me levanté, me encontré enfrente de un viajero imprevisto, al joven pálido. «Tengo el gusto de saludaros, caballero», me dijo con tono flemático. «¿Con qué derecho?» «¿Estoy aquí?» «Con el derecho que me da la imposibilidad de que me despidáis». Yo estaba anonadado. Aquel aplomo me desconcertaba y nada tenía que responder. Miré al intruso, pero ningún cuidado le daba de mi asombro. Y sin esperar mi asentimiento, aligeró el globo tirando 2 sacos de lastre en el espacio. «Caballero», le dije entonces, adoptando el único partido posible. «Habéis venido. Bien. ¿Os quedaréis? Bien. Pero la dirección del globo me corresponde a mí solo». «Caballero», respondió, «vuestra urbanidad es completamente francesa. Es del mismo país que yo. Os estrecho moralmente la mano que me retiráis. Tomad vuestras medidas y obrad del modo que mejor os parezca. Aguardaré a que concluyáis. Para hablar con vos». El barómetro había descendido a 26 pulgadas. Estamos próximamente a 600 metros de altura sobre la ciudad. Mas nada revelaba el movimiento horizontal del globo, porque es la masa de aire en que se encuentra la que anda con él. Una especie de calor nebuloso bañaba los objetos que estaban debajo de nosotros y daba a sus contornos una indecisión que era de sentir. Examiné de nuevo a mi compañero. Era hombre de unos 30 años, modestamente vestido. El rudo perfil anguloso de sus facciones denotaba una energía indomable y parecía sumamente musculoso. Entregado por entero a la admiración que le causaba esta ascensión silenciosa, permanecía quieto, tratando de distinguir los objetos que se confundían en un vago conjunto. «Qué bruma tan incómoda», dijo después de algunos instantes. No respondí. «Mas tenéis rencor», repuso. «Bah, yo no podía pagar el viaje y por consiguiente no había otro medio que entrar por sorpresa». «Nadie os ruega que bajéis, caballero». «¿Eh? ¿No sabéis que lo mismo le sucedió a los condes de Lauresin y de Dampierre cuando se elevaron en Lyon el 15 de enero de 1784? Un joven negociante llamado Fontaine escaló la barquilla con riesgo de hacerla zozobrar. Hizo el viaje y nadie murió de aquello. Una vez en tierra nos explicaremos, le respondí, picado por el tonillo burlón con que me hablaba. Bah, no pensemos en el regreso. Entonces, ¿creéis que tardaré mucho en bajar? ¿Bajar?, dijo sorprendido. ¿Bajar? Comencemos primero por subir. Y antes de poderlo yo impedir, tiró 2 sacos de arena por encima de la barquilla, sin haberlo siquiera desocupado. «Caballero», exclamé encolerizado. «Conozco ya vuestra habilidad», respondió descaradamente el desconocido, «y vuestras brillantes ascensiones han metido mucho ruido. Pero si la experiencia es hermana de la práctica, también es algo prima de la teoría,
y yo he hecho profundos estudios sobre el arte aerostático. Eso me ha trastornado la cabeza, añadió tristemente y cayendo en una taciturna contemplación. El globo, después de haberse elevado nuevamente, se quedó estacionario. El desconocido consultó el barómetro y dijo: «Ya estamos a 800 metros. Los hombres parecen insectos. Mirad. Creo que deben siempre mirarse desde esta altura para juzgar sanamente sus proporciones». La Plaza de la Comedia se hallaba transformada en un inmenso hormiguero. Contemplad cómo la muchedumbre se apiña en los pretiles y cómo se va volviendo pequeño el Seil. Estamos sobre la iglesia del Dom. El Main ya no es más que una línea blanquecina que corta la ciudad, y el puente de Main-Brûlé se parece a un hilo cruzado sobre las dos orillas del río. La atmósfera se había enfriado un poco. «Nada hay que yo no hiciera por vos, huésped mío», exclamó mi compañero. «Si tenéis frío, me quitaré la ropa y os la prestaré». «Gracias», respondí con sequedad. «Bah, la necesidad es ley. Dadme la mano. Soy compatriota vuestro. Os instruiréis en mi compañía. Mi conversación os resarcirá del disgusto que os he causado». Me senté sin responder al otro lado de la barquilla. El joven había sacado de su chaqueta un cuaderno voluminoso. Era un trabajo sobre la aerostática. «Poseo», me dijo, «la colección más curiosa de estampas y caricaturas que se han hecho sobre nuestras manías aéreas. Cuán admirada y cuán escarnecida ha sido a un tiempo tan preciosa invención. Afortunadamente ya no estamos en la época en que los Montgolfier trataban de hacer nubes artificiales con vapor de agua y fabricar un gas atestado de propiedades eléctricas que producían quemando paja mojada y lana desmenuzada. ¿Queréis, pues, rebajar el mérito de las invenciones?», respondí tomando ya mi partido. «¿No es cosa grande haber probado experimentalmente la posibilidad de elevarse en los aires? ¿Y quién niega, caballero, la gloria de los primeros navegantes aéreos? Se necesitaba un valor inmenso para elevarse con tan débiles aparatos que solo contenían aire caliente. Pero os pregunto si la ciencia aerostática ha dado muchos pasos desde las ascensiones de Blanchard, es decir, desde hace un siglo. Mirad, caballero». El desconocido sacó una estampa de su colección. «He aquí», me dijo, «el primer viaje aéreo emprendido por Pilatre des Roziers y el marqués de Arlandès, 4 meses después del descubrimiento de los globos». Luis XVI se negaba a dar su consentimiento para el viaje, siendo 2 sentenciados a muerte los primeros que debían intentar las expediciones aéreas. Pilatre des Roziers se indignó de esta injusticia y a fuerza de intrigas consiguió partir. Todavía no se había inventado esta barquilla que facilita las maniobras, y alrededor de la parte inferior y estrecha de la Montgolfiera reinaba una galería circular. Los 2 aeronautas tuvieron que estar, por consiguiente, sin moverse, cada uno en opuesto sitio de la galería, porque la paja mojada que la obstruía les impedía todo movimiento. Una hornilla con lumbre estaba colgada debajo del orificio del globo. Cuando los viajeros querían elevarse, echaban paja en ese brasero, con riesgo de incendiar la máquina, y el aire calentado daba al globo mayor fuerza ascensional. Los 2 atrevidos navegantes partieron el 21 de noviembre de 1783 de los jardines de la Mouette que el Delfín había puesto a su disposición. El globo se elevó majestuosamente, costeó la isla de los Cisnes, pasó el Sena por la barrera de la Conferencia y, dirigiéndose entre la cúpula de los Inválidos y la escuela militar, se acercó a San Sulpicio. Entonces los aeronautas activaron el fuego,
atravesaron el boulevard y descendieron más allá de la barrera del infierno. Al tocar el suelo, el globo se aplastó y sepultó durante algunos instantes entre sus pliegues a Pilatre des Rosiers. Presagio funesto, dije, interesado por esos detalles que me tocaban de cerca. Presagio de la catástrofe que más tarde debía costar la vida al desventurado, respondió el desconocido con tristeza. ¿No habéis experimentado nunca una cosa semejante? Jamás. Bah, las desgracias bien pueden sobrevenir sin presagio, añadió mi compañero, y se quedó silencioso. Entretanto, avanzábamos hacia el sur, y ya se había alejado debajo de nuestras plantas la ciudad de Frankfurt. Tal vez tendremos borrasca, dijo el joven. Bajaremos antes, contesté. ¿Tendría eso que ver? Vale más que subamos, pues así nos libraremos mejor de la tempestad. Y se fueron por el espacio otros 2 sacos de arena. El globo subió con rapidez y se detuvo a 1200 metros. Se dejó sentir un frío bastante intenso y, sin embargo, los rayos solares dilataban el gas interior, dándole mayor fuerza ascensional. No temáis nada, me dijo el desconocido. Tenemos 3500 toesas de aire respirable. Por lo demás, no os preocupéis de lo que hago. Quise levantarme, pero una mano vigorosa me clavó en el banco. ¿Vuestro nombre?, pregunté. ¿Mi nombre? ¿Qué os importa? Os pregunto cómo os llamáis. Me llamo Heróstato o Empédocles, como queráis. Esta respuesta no era nada tranquilizadora. El desconocido, por otra parte, hablaba con una sangre fría tan singular que no sin inquietud discurrí quién y qué sería. Caballero, prosiguió, no se ha ideado nada de nuevo desde el físico Charles. 4 meses después del descubrimiento de los globos, ese hombre capaz había inventado la válvula que deja salir el gas cuando el globo está demasiado henchido o cuando se quiere bajar, la barquilla que facilita la maniobra, la red que envuelve el aparato y reparte la carga sobre toda su superficie, el lastre que permite subir y escoger el sitio de desembarque, el baño de cauchuc que da impermeabilidad al tejido, el barómetro que indica la altura alcanzada. Por último, Charles empleaba el hidrógeno que, 14 veces menos pesado que el aire, permite llegar a las capas atmosféricas más altas y no expone a los peligros de una combustión aérea. El 1 de diciembre de 1783, 300.000 espectadores se apiñaban alrededor de las Tullerías. Charles se elevó y los soldados le presentaron armas. Recorrió 9 leguas en el aire dirigiendo su globo con una destreza que no han sobrepujado los aeronautas actuales. El rey le dotó con una pensión de 2.000 libras, porque entonces se protegían las invenciones nuevas. El desconocido me pareció entonces entregado a cierta agitación. Yo, caballero, prosiguió, he estudiado y me he convencido de que los primeros aeronautas dirigían sus globos, sin hablar de Blanchard, cuyas aserciones pueden ser dudosas. Guiton-Morveaux, por medio de remos y timón, imprimió a su máquina movimientos sensibles y una dirección marcada. Últimamente en París, un relojero, M. Julieu, ha practicado en el hipódromo experimentos concluyentes, pues gracias a un mecanismo particular, su aparato aéreo de forma oblonga se ha dirigido manifiestamente contra el viento. M. Petrin ha imaginado reunir 4 globos de hidrógeno y por medio de velas dispuestas horizontalmente y en parte replegadas, espera obtener un rompimiento de equilibrio que, inclinando el aparato, le transmita una marcha oblicua. También se habla de motores destinados a vencer la resistencia de las corrientes, por ejemplo, la hélice, pero esta
al girar en un medio móvil, no dará resultado alguno. Yo, caballero, soy quien ha descubierto el único medio de dirigir los globos, y no he hallado una academia que me auxiliase, ni una ciudad que completase mi lista de suscripción, ni un gobierno que quisiera oírme. Esto es infame. El desconocido se debatía gesticulando, y la barquilla experimentaba violentas oscilaciones. Me costó mucho contenerle. Entretanto, el globo había encontrado una corriente más rápida y avanzábamos hacia el sur, a 1500 metros de altura. Ahí está Darmstadt, me dijo el compañero, inclinándose por fuera de la barquilla. ¿Alcanzáis a ver su castillo? No muy claramente, ¿verdad? ¿Qué queréis? Ese color de borrasca hace oscilar la forma de los objetos y es necesaria una vista muy penetrante para reconocer las localidades. ¿Estáis cierto que es Darmstadt?, le pregunté. Sin duda, y estamos a 6 leguas de Frankfurt. Entonces hay que bajar. ¿Bajar? No pretenderéis descender sobre los campanarios, dijo el desconocido riéndose. No, pero en las cercanías de la ciudad. Pues entonces huyamos de los campanarios. Y al decir esto, mi compañero se apoderó de uno de los sacos de lastre. Me arrojé encima de él, pero me derribó y el globo aligerado subió hasta 2000 metros. Estáos quieto, dijo, y no olvidéis que Brioche, Biot, Gay-Lussac, Pixio y Barral han ido a mayores alturas a hacer experimentos científicos. Caballero, es menester bajar, repliqué tratando de convencerlo con buenos modos. Se está formando una tempestad alrededor de nosotros. No sería prudente. Bah, subiéramos más arriba que ella y no nos dará cuidado. Qué hermoso es dominar esas nubes que amenazan a la tierra. ¿No es una honra navegar de ese modo sobre las olas aéreas? Los personajes más encumbrados han viajado como nosotros. La marquesa y la condesa de Montalembert, la condesa de Podenas, la señorita Lagarde, el marqués de Montalembert, partieron desde el arrabal de San Antonio hacia estas ignotas playas, y el duque de Chartres desplegó mucha destreza y presencia de ánimos en su ascensión del 15 de julio de 1784. En Lyon, los condes de Laurencin y de Dampierre, en Nantes, M. de Luynes en Burdeos, d'Arbolet de Sgranges en Italia, el caballero Andeani, en nuestros días el duque de Brunswick, han dejado en los aires la huella de su gloria. Para igualar a esos grandes personajes, es necesario subir más alto que ellos en las profundidades celestes, acercarse al infinito, es comprenderlo. La rarefacción del aire dilataba considerablemente el hidrógeno del globo, y estaba yo viendo que su parte inferior, que había quedado vacía de intento, se iba llenando, haciendo indispensable la apertura de la válvula. Pero mi compañero no parecía estar decidido a dejarme maniobrar a mi gusto. Resolví, pues, tirar de la cuerda sin que lo percibiera, mientras le veía entretenido con la conversación, pues ya recelaba yo acertar con quién tenía que habérmelas. Lo que yo temía era muy horrible. Era próximamente la 1:45. 40 minutos habían transcurrido desde nuestra salida de Frankfurt, y por la parte del sur llegaban a contraviento unos densos nublados que amenazaban envolvernos. ¿Habéis perdido toda esperanza de hacer triunfar vuestras combinaciones?, le pregunté con interés, muy interesado. ¿Toda esperanza?, respondió sordamente el desconocido, herido por las repulsas. Las caricaturas, esas cosas de asno, han acabado conmigo. Es el eterno suplicio reservado a los innovadores. Ved las caricaturas de todas las épocas que guardo en mi cartera. Mientras que mi compañero hojeaba sus papeles, me había apoderado de la cuerda de la válvula sin que lo advirtiera. Era de temer, sin embargo,
que le llamase la atención el agudo silbido semejante al ruido de un chorro de agua que produce el gas al escaparse. «¿Cuántas bromas se han gastado con el abate Miolán?», dijo. Tenía que elevarse con Janinet y Bredin. Durante la operación, el fuego se comunicó a su montgolfiera y un populacho ignorante la destrozó. Y después la caricatura de los animales curiosos les trocó sus nombres por apodos ultrajantes. Tiré de la válvula y el barómetro comenzó a subir. Ya era tiempo, pues se escuchaban hacia el sur algunos truenos. «Ved esa otra estampa», repuso el desconocido, sin advertir mis maniobras. «Es un inmenso globo que se lleva a un buque, fortalezas, casas, etc. Los caricaturistas no pensaban que sus sandeces habían de ser verdades de algún día. Ese navío es completo. A la izquierda el timón con alojamiento para los pilotos. En la proa, casas de recreo, órgano gigantesco y cañón para servir de aviso a los habitantes de la luna o de la tierra. Encima de la popa, el observatorio y el globo chalupa. En el círculo ecuatorial, el alojamiento del ejército. A la izquierda, el fanal y luego las galerías superiores para los paseos, las velas y las aletas. Por debajo los cafés y el almacén general de víveres. Admirar este soberbio anuncio, inventado para la felicidad del género humano. Este globo saldrá sin tardanza hacia las escalas de Levante y a su regreso anunciará sus viajes, lo mismo para los polos que para las extremidades del occidente. No hay que cuidarse de nada, todo está previsto y todo marchará bien. Habrá una tarifa exacta para todos los puntos de pasaje, pero los precios serán iguales respecto de las más apartadas regiones de nuestro hemisferio, a saber, 1000 luises por cualquiera de dichos viajes. Y puede decirse que esta suma es módica, teniendo en cuenta la celeridad, comodidad y distracciones de que se gozará en este globo. Distracciones que no se encuentran en la Tierra, puesto que en él habrá todo, lo que cada cual imagine. Esto es tan cierto que en el mismo sitio los unos bailarán y los otros se estarán quietos. Estos se regalarán bien y aquellos ayunarán. Todo el que quiera entretenerse con gente de ingenio encontrará con quien hablar. Todo el que sea bestia no carecerá de compañía. Así es que el placer será el alma de la sociedad aérea. Todas estas invenciones han hecho reír. Pero si mis días no estuviesen contados, no tardaríamos en ver convertidos en realidades todos esos proyectos en el aire. Estábamos visiblemente bajando y no lo advertía. «Ved esa especie de juego de globos», proseguía, desplegando a mi vista algunas de aquellas estampas que tenía coleccionadas. Este juego contiene toda la historia del arte aerostático. Es para uso de los espíritus levantados y se juega con dados y fichas, cuyo precio se fija y que se pagan o reciben según la casilla a donde se llega. «Según veo», le dije, «parece que habéis estudiado profundamente la ciencia de la aeroestación». «Sí, señor, sí. Desde Faetonte, desde Ícaro, desde Architas, todo lo he investigado, todo computado, todo aprendido. El arte aerostático prestaría grandes servicios al mundo si Dios me diera vida, pero esto no sucederá. ¿Por qué? Porque me llamo Empédocles o Heróstrato». Entretanto, el globo se acercaba afortunadamente a tierra, pero cuando se cae, el peligro es tan grave a 100 pasos como a 5000. «¿Os acordáis de la batalla de Fleurus?», repuso mi compañero, cuyo rostro se iba animando. «En esta batalla se organizó Coutel, por orden del gobierno, una compañía para el servicio de globos. En el sitio de Mahuehue, el general Jordán obtuvo tales ventajas de este nuevo método de observación que 2 veces al día y con el mismo general Coutel
se elevaba por los aires. La correspondencia entre el aeronauta y los que retenían el globo se verificaba por medio de banderas blancas, encarnadas y amarillas. Con frecuencia se dispararon cañonazos y tiros contra el globo, pero sin resultado. Cuando Jourdan se preparó para el asedio de Charleroi, Coutel se fue cerca de la plaza, se elevó desde la llanura de Jumet y se detuvo en observación 7 u 8 horas con el general Morlot, lo cual sin duda contribuyó a darnos la victoria de Fleurus. Y en efecto, el general Jourdan proclamó en altavoz los servicios que le proporcionaron las observaciones aeronáuticas. Pues bien, a pesar de estos servicios y de los prestados durante la campaña de Bélgica, aquel mismo año terminó la carrera militar de los globos, y la escuela de Mendón, fundada por el gobierno, fue cerrada por Bonaparte a su regreso de Egipto. Y sin embargo, ¿cuánto no podía esperarse del niño que acababa de nacer? El niño había nacido viable, dijo Franklin, y no debieron ahogarle. El desconocido dobló la frente sobre sus manos. Estuvo meditando algunos instantes y luego, sin levantar la cabeza, me dijo: «Caballero, a pesar de mi prohibición, habéis abierto la válvula». Solté la cuerda. «Afortunadamente», añadió, «todavía poseemos 300 libras de lastre». «¿Cuáles son vuestros proyectos?», dije entonces. «¿No habéis cruzado nunca por encima de los mares?», me preguntó. Palidecí. «Es de sentir», continuó, «que nos vemos impelidos hacia el mar Adriático. No es más que un arroyo, pero más arriba hallaremos tal vez otras corrientes». Y sin mirarme, soltó algunos sacos de arena y luego dijo con voz amenazadora: «Os he dejado abrir la válvula porque la dilatación del gas amenazaba reventar el globo, pero que no os vuelva a suceder». Y prosiguió en los términos siguientes: «Ya conocéis la travesía de Douvres a Calais que hicieron Blanchard y Jeffeires. Es magnífica. El 7 de enero de 1785, con viento de noroeste, el globo fue henchido de gas en la costa de Douvres. Apenas comenzaban a elevarse cuando un error de equilibrio les obligó a tirar lastre para no caer, y solo conservaron 30 libras. Era muy poco, porque no arreciando el viento, avanzaban con suma lentitud por las costas de Francia. Además, la permeabilidad del tejido iba poco a poco vaciando el globo, y al cabo de hora y media los viajeros advirtieron que bajaban. «¿Qué hacemos?», dijo Jeffeires. «Solo estamos a 3/4 partes del camino», respondió Blanchard, «y poco elevados. Subiendo, encontraremos quizá vientos más favorables. Tiremos lo que queda de arena». El globo tomó alguna fuerza ascensional, pero no tardó en bajar. A la mitad del viaje, los aeronautas se deshicieron de libros y herramientas. Un cuarto de hora después, Blanchard dijo a Jeffeires: «¿El barómetro?». «Sube. Estamos perdidos, y sin embargo, ahí está la costa de Francia». Se oyó un espantoso ruido. «¿El globo se ha rasgado?», dijo Jeffeires. «No. La pérdida de gas ha dejado vacía la parte inferior, pero seguimos bajando. Estamos perdidos. Abajo todo lo inútil». Las provisiones de boca, los remos y el timón se tiraron al mar. Los aeronautas ya no estaban más que a 100 metros de altura. «Volvemos a subir», dijo el doctor. «No. Es el impulso causado por la disminución del peso. Y no hay un solo buque a la vista, ni se ve barca alguna en el horizonte. Al mar nuestra ropa». Los desgraciados se desnudaron, pero el globo seguía bajando. «Blanchard», dijo Jeffeires, «debíais haber hecho el viaje solo. Habéis consentido en llevarme. Yo me sacrificaré. Me voy a tirar al agua y el globo subirá». «No, no, eso es horrible». El globo seguía vaciándose y su concavidad
sirviendo de pararrayos, apretaba el gas contra la cubierta y aumentaba la salida. «Adiós, amigo mío», dijo el doctor. «Dios os conserve». Iba a retirarse cuando Blanchard lo detuvo diciendo: «Nos queda un recurso. Podemos cortar las cuerdas que sostienen la barquilla y agarrarnos a la red. Tal vez el globo subirá. Estemos preparados». «Pero el barómetro baja». «Estamos subiendo. El viento arrecia. Nos hemos salvado». Los viajeros divisaron la ciudad de Calais. Su regocijo fue un delirio. Algunos instantes después se apeaban en el bosque de Guinness. «No dudo», añadió el desconocido, «que en semejante circunstancia imitaríais el ejemplo del doctor Gefreires». Las nubes se iban desplegando a nuestra vista en masas deslumbradoras. El globo proyectaba dilatadas sombras sobre aquel nublado y parecía cercado de una aureola. El trueno retumbaba por debajo de la barquilla. Todo esto era espantoso. «Bajemos», exclamé. «¿Bajar? Cuando el sol nos está ahí arriba aguardando? Abajo los sacos». Y el globo quedó aligerado en más de 50 libras. A 3.500 metros estuvimos estacionarios. El desconocido hablaba sin parar. Yo estaba completamente postrado, cuando él parecía vivir en su elemento. «Con buen viento iremos lejos», exclamó. «En las Antillas hay corrientes de aire que andan 100 leguas por hora». Cuando Napoleón se coronó, Garnerin lanzó un globo iluminado con vasos de colores a las 11 de la noche. El viento soplaba del noroeste. Al día siguiente, al amanecer, los habitantes de Roanne saludaban su paso por encima de la cúpula de San Pedro. «Iremos más lejos y más arriba». Apenas podía yo escuchar. Todo zumbaba en torno mío. Apareció una claridad entre las nubes. «Ved esa ciudad», dijo el desconocido. «Es Espira». Me incliné hacia afuera y vi un pequeño bulto negruzco. Era Espira. El Rin, tan ancho, se parecía a una sineta desenvuelta. Por encima de nuestra cabeza, el cielo era azul oscuro. Los pájaros nos habían abandonado desde mucho antes, porque en aquel aire enrarecido, su vuelo es imposible. Estábamos solos en el espacio y yo en presencia del desconocido. «Es inútil que sepáis a dónde os llevo», dijo entonces, y arrojó la brújula al espacio. «Ah, qué hermosa es una caída. Ya sabéis que se cuentan pocas víctimas desde Pilatre de Rosiers hasta el teniendo Galé, y que siempre son debidas las desgracias a la imprudencia. Pilatre de Rosiers, partido con Romain de Boloña el 13 de junio de 1785. De su globo de gas había colgado una montgolfiera de aire caliente, a fin de libertarse sin duda de la necesidad de perder gas o tirar lastre. Era poner una hornilla encendida debajo de un barril de pólvora. Los imprudentes llegaron a 400 metros y se vieron sobrecogidos por vientos opuestos que los llevaron al mar. Para descender, Pilatre quiso abrir la válvula del globo, pero la cuerda se enredó y rasgó el aparato de tal modo que se vació en un instante. Cayó sobre la montgolfiera, la hizo dar vueltas y arrastró a los infortunados, que se destrozaron en pocos segundos. Esto es espantoso, ¿no es verdad? No pude responder más que estas palabras: «Por piedad, bajemos». Las nubes nos oprimían por todas partes y se cruzaban sobre nosotros atronadoras detonaciones que se repercutían en la cavidad del globo. «Me impacientáis», exclamó el desconocido, «y no volveréis a saber si subimos o bajamos». Y el barómetro fue a unirse con la brújula, acompañado de algunos sacos de lastre. Debíamos estar a 5.000 metros de altura. Algunos carambanos de hielo se adherían ya a la barquilla, y una especie de nieve fría me penetraba hasta los huesos, y entre tanto estallaba bajo nuestras plantas
Una horrible tempestad, pero estábamos más altos que ella. No tengáis miedo, me dijo el desconocido. Solo los imprudentes son víctimas. Olivari, que pereció en Orleans, se elevaba con una montgolfiera de papel. Su barquilla, colgada debajo de la hornilla y lastrada con materias combustibles, fue presa de las llamas. Olivari se cayó y se mató. Mosment se elevaba en lila sobre una meseta ligera. Una oscilación le hizo perder el equilibrio. Mosment se cayó y se mató. Vittorf, en Mannheim, vio que su globo de papel se inflamaba en los aires. Vittorf se cayó y se mató. Harris subió en un globo mal construido, cuya válvula, demasiado grande, no pudo cerrarse. Harris se cayó y se mató. Sadler, privado de lastre por su larga permanencia en el aire, se vio arrastrado hacia la ciudad de Boston y tropezó con las chimeneas. Sadler se cayó y se mató. Coquin descendió con un paracaídas convexo que consideraba como una perfección. Coquin se cayó y se mató. Pues bien, yo las amo a esas víctimas de su imprudencia y moriré como ellas, más arriba, más arriba. Todos los espectros de esa necrología pasaban delante de mi vista. El enrarecimiento del aire y los rayos del sol aumentaban la dilatación del gas, haciendo que el globo siguiera subiendo. Intenté maquinalmente abrir la válvula, pero el desconocido cortó la cuerda a algunos pies sobre mi cabeza. Estaba yo perdido. ¿Habéis visto caer a Madame Blanchard?, me dijo. Yo la he visto. Yo. Sí, yo. Me encontraba en el Tívoli el 6 de julio de 1819. Madame Blanchard se elevaba en un globo pequeño para ahorrar gastos de gas y se veía obligada a henchirlo del todo. A consecuencia de eso, el gas se escapaba por el apéndice inferior, dejando un rastro de hidrógeno. Llevaba colgada de un alambre una especie de aureola de fuegos artificiales que tenía que encender. Había repetido muchas veces este experimento. Aquel día llevaba además un pequeño paracaídas lastrado con un juego de pólvora terminado en bola con lluvia de plata. Debía dejar caer este aparato después de haberlo inflamado con una lanza de fuego preparada a este fin. Partió. La noche estaba sombría. En el momento de encender su juguete, tuvo la imprudencia de hacer pasar la lanza de fuego por la columna de hidrógeno que se escapaba del globo. Yo tenía la vista clavada sobre ella. De repente, un resplandor inesperado alumbra las tinieblas. Creí que era una sorpresa que la entendida aeronauta nos daba. El resplandor creció, desapareció de pronto y reapareció en la parte superior del globo en forma de un inmenso chorro de gas inflamado. Esta claridad siniestra se proyectaba sobre el boulevard y todo el barrio de Montmartre. Entonces vi que la infeliz se levantaba y trató 2 veces de comprimir el apéndice del globo para apagar el fuego. Después se sentó en la barquilla e intentó dirigir su descenso, porque no caía. La combustión del gas duró muchos minutos. El globo, achicándose más y más, se hallaba bajando, pero no era una caída. El viento soplaba del noroeste y lo impelió sobre París. Entonces, en las inmediaciones de la casa número 16 de la calle de Provence, había inmensos jardines. La aeronauta podía caer allí sin peligro. Pero, fatalidad. El globo y la barquilla tropiezan con el tejado de la casa. El choque fue ligero. ¡Socorro!, gritó la desdichada.
Llegué entonces a la calle. El aparato se deslizó por el tejado. Encontró un garfio de hierro y el sacudimiento producido arrojó a Madame Blanchard fuera de la barquilla y la precipitó sobre el piso de la calle. Madame Blanchard se mató. Esas historias me helaron de horror. El desconocido estaba de pie, con la cabeza descubierta, el pelo erizado, la vista extraviada. No había ilusión posible. Por fin veía yo la horrible verdad. Tenía que habérmelas con un loco. Tiró lo que quedaba del lastre y lo menos debimos subir a 9000 metros de altura. La sangre me salía por la nariz y la boca. ¿Hay algo más bello que los mártires de la ciencia?, exclamaba el insensato. La posteridad los canoniza. Pero yo no oía nada. El demente miró en torno suyo y se arrodilló poniéndose al alcance de mi oído. ¿Y la catástrofe de San Beccari la habéis olvidado? Escuchad. El 7 de octubre de 1804, el tiempo se serenó al parecer algún tanto. En los días precedentes, la lluvia y el viento no habían cesado, pero la ascensión anunciada por San Beccari no podía aplazarse. Sus enemigos se mofaban de él y era necesario emprender la subida para librarse a sí mismo y salvar a la ciencia de la rechifla pública. Esto sucedía en Bolonia. Nadie le ayudó a llenar el globo. Subió a medianoche acompañado de Andreoli y de Grossetti. El globo ascendió lentamente porque estaba agujereado por la lluvia y el gas se escapaba. Los tres intrépidos viajeros no podían observar el estado del barómetro sino con la linterna sorda, y San Beccari no había comido nada en 24 horas. Grossetti estaba también en ayunas. Amigos míos, dijo San Beccari, el frío me acongoja y estoy cansado. Voy a morir. Cayó sin aliento en la galería. Lo mismo sucedió con Grossetti. Andreoli era el único que estaba despejado. Después de prolongados esfuerzos, logró sacar a San Beccari de su entorpecimiento. ¿Qué hay de nuevo? ¿A dónde vamos? ¿De dónde viene el aire? ¿Qué hora es? Son las 2. ¿Dónde está la brújula? Derribada. ¡Gran Dios! La bujía de la linterna se apaga. Es que ya no puede arder en este aire enrarecido. La luna no había salido y la atmósfera estaba sumida en un tenebroso horror. Tengo frío, Andreoli. ¿Qué haremos? Los desgraciados descendieron lentamente al través de una capa de nubes blanquecinas. «Chut», dijo Andreoli. «¿Oyes?» «¿Qué?», respondió San Beccari. «Un ruido singular». «Te engañas». «No. Ved a esos viajeros en medio de la noche, escuchando ese ruido incomprensible. ¿Van a tropezar con una torre? ¿Van a ser precipitados sobre los tejados? ¿Oyes? Parece el ruido del mar. Imposible. Es el bramido de las olas. Es verdad. Luz, luz». Después de 5 tentativas infructuosas, Andreoli consiguió luz. Eran las 3. El rumor de las olas se oían entonces con violencia. Tocaban casi la superficie del mar. «Estamos perdidos», gritó San Beccari, y se apoderó de un gran saco de lastre. «Favor», gritó Andreoli. La barquilla tocaba el agua y las olas les cubrían el pecho. «Armar los instrumentos, la ropa, el dinero». Los aeronautas se desnudaron completamente. El globo aligerado se elevó con espantosa rapidez. San Beccari tuvo un vómito considerable. Grossetti sudó mucha sangre. Los desgraciados no podían hablar por lo angustioso de su respiración. El frío los sobrecogió y se vieron cubiertos en un instante por una capa de hielo. La luna les parecía roja como sangre. Después de haber recorrido aquellas altas regiones durante media hora,
La máquina volvió a caer al mar. Eran las 4 de la mañana. Los náufragos tenían la mitad del cuerpo en el agua y el globo haciendo vela. Les arrastró durante algunas horas. Al amanecer se encontraron frente a Pesaro, a 4 millas de la costa. Iban a llegar cuando un golpe de viento los repelió al alta mar. Estaban perdidos. Las barcas, espantadas, huían de ellos. Por fortuna, un navegante más instruido fue a su encuentro. Los recogió a bordo y desembarcaron en Ferrara. Viaje espantoso, ¿no es verdad? Pero Sambeccari era un joven enérgico y valiente. Apenas repuesto de sus padecimientos, volvió a emprender sus ascensiones. Durante una de ellas, tropezó en un árbol y su lámpara de espíritu de vino se derramó por la ropa. Se vio envuelto por las llamas y su máquina comenzaba a encenderse cuando pudo apearse medio quemado. Por último, el 21 de septiembre de 1812, hizo otra ascensión en Bolonia. Su globo se encendió en un árbol y su lámpara volvió a incendiarlo. Sambeccari cayó y se mató. Y ante estos hechos, añadió el desconocido, ¿todavía hemos de vacilar? No. Cuanto más arriba subamos, más gloriosa será la muerte. Aliviado nuestro globo de todos los objetos que contenía, fuimos elevados a alturas imposibles de apreciar. El globo vibraba en la atmósfera. Al menor ruido, parecía que estallaba la bóveda celeste. Nuestro globo, único objeto que fijaba mi vista en la inmensidad, estaba a punto de aniquilarse, y encima de nosotros, las alturas del estrellado firmamento se perdían en las profundas tinieblas. Vi que el individuo se puso en pie ante mí diciendo: «Esta es la hora, es menester morir. Los hombres nos desechan y desprecian. Aplastémoslos». «Gracia», grité. «Cortemos estas cuerdas. Abandonemos esta barquilla al espacio. La fuerza atractiva cambiará de rumbo y nos iremos al sol». La desesperación me galvanizó. Me arrojé sobre el loco. Anduvimos agarrados, entablándose una tremenda lucha. Pero fui derribado, y mientras que me aseguraba con la rodilla, se puso a cortar cuerdas de la barquilla. «Una», dijo. «Dios mío. 2, 3. Hice un esfuerzo sobrehumano. Me levanté y repelí con violencia al insensato. 4, exclamó. La barquilla cayó, pero yo me había agarrado por instinto a las cuerdas del globo y trepé hasta las mallas de la red. El loco había desaparecido en el espacio. El globo fue elevado a una altura inconmensurable y se oyó un terrible crujido. El gas, demasiado dilatado, había reventado la cubierta. Cerré los ojos. Algunos instantes después, me reanimó un calor húmedo. Me encontraba en medio de nubes encendidas. El globo giraba con un vértigo espantoso. Cogido por el viento, andaba a 100 leguas por hora en su curso horizontal, y los relámpagos se cruzaban en su alrededor. No era, sin embargo, mi caída muy precipitada. Cuando abrí los ojos, vi la campiña. Estaba a 2 millas del mar y el huracán me impelía impetuosamente hacia las olas, cuando un sacudimiento brusco me hizo soltarme. Mis manos se abrieron, por ellas se deshizo rápidamente una cuerda y me encontré en tierra. Era la cuerda del ancla que, barriendo la superficie del suelo, se había agarrado a una grieta, y mi globo, aligerando de nuevo, fue a perderse más allá de los mares. Cuando recobré el sentido, me encontré acostado en casa de un aldeano en Harderwijk, pequeña población de Weldres, a 15 leguas de Ámsterdam, a orillas del Zuiderreo.
Un milagro me había salvado la vida, pero mi viaje no había sido más que una serie de imprudencias cometidas por un loco y que yo no había podido evitar. Que esta terrible relación, al instruir a mis lectores, no desaliente a los exploradores de los rumbos atmosféricos. Fin de Un drama en los aires. Julio Verne.